Buenos días a todos los estudiantes de la Academia CEPREATE. Sean bienvenidos al tema número 8 del tema del curso de psicología. Vamos a tocar lo que es el tema de la percepción. ¿Sí? Antes de empezar con lo que es la percepción, es necesario saber primero que el proceso fisiológico de la sensación es de manera primaria, ¿no? O sea, primero es la sensación y luego la percepción, tal como lo hemos estudiado la semana pasada. Sin embargo, muchas veces, como podemos observar, se producen lesiones que afectan los órganos sensoriales, ¿no? Llámense a la vista, el oído, etcétera, ¿no? Pero actualmente, como he mencionado también la semana pasada, el desarrollo de la ciencia hace que esto se pueda posibilitar de manera idónea, ¿no? Entonces, la percepción, yéndonos un poco al tema, ya histórico, al tema histórico, eh, la escuela psicológica de la Gestalt, perdón, aporta una serie de demostraciones que sustentan la explicación referida a que la mente, al recibir varias sensaciones, las organiza, configurando una Gestalt. Ahí el nombre de la propia escuela psicológica, ¿no? Que este Gestalt viene de un vocablo alemán que significa conjunto o forma, ¿sí? Y explicando un poco acerca de esta escuela, la percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo, destacando la importancia de lo que aporta el sujeto que percibe para la organización de los datos sensoriales, es decir, el cerebro para percibir impone leyes o principios de organización perceptual. Eso es fundamental, esto es base dentro de la explicación de la escuela de la Gestalt. Entonces, tenemos principios organizativos. Estos principios organizativos eh, la vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Primero, vamos a ir un poco también a los principales representantes, ¿no? Los psicólogos alemanes, más que todo Max Weiner, Kurt Kofka y Kohler, que eran los tres principales psicólogos alemanes, fueron fundadores de esta escuela gestáltica. Enuncian tres leyes fundamentales, las cuales el cerebro humano organiza las sensaciones en una gesta, otorgándole significado a las sensaciones. ¿Sí? Entonces, de manera sucinta, empecemos con el primer tema, en lo que es la ley de articulación de figura y fondo. ¿Qué tenemos por ley de articulación de figura y fondo? Significa que siempre que percibimos eh, ello, se organiza en el campo perceptivo en objetos, figuras que sobresalen del contexto, fondo, ¿sí? La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación y la simetría desempeñan un rol fundamental para, más que todo, discernir la figura del fondo. Esta relación figura-fondo puede ser reversible, de tal manera que en algunos casos eh, un mismo estímulo puede producir más de una percepción. Podemos ponerte en el ejemplo de aquí. Ustedes pueden observar la figura, ¿no? Lo bueno de este tema es que para explicarlo necesitamos figuras, imágenes, para que pueda quedar claro, ¿sí? Eh, bueno, este es clásico, ¿no? Siempre queda a, a criterio de cada uno, ¿no? Si es que lo que pueden observar aquí es dos personas de perfiles o una copa, que es lo clásico, ¿no? Me imagino que ustedes ya lo han visto, no sé, en series, en series de televisión, dibujos, qué sé yo. Esto es clásico de la percepción. Es ley de articulación de figura y fondo. Uno puede decir, oye, estoy viendo una copa, y otro puede decir, no, son dos personas de perfiles, ¿no? Bueno, eh, esta es la ley de figura y fondo. En segundo punto tenemos la ley de totalidades perceptivas, que es la llamada pregnancia, ¿sí? La ley de totalidades perceptivas o pregnancia, también llamada ley de la buena forma, es una ley fundamental. Está basada en un principio de organización de los elementos que componen más que todo una experiencia perceptiva y que los gestálticos o las gestálticas, ¿no? Los representantes de esta escuela llamaran pregnancia.
o como diría en idioma alemán, ¿no? Prägnanz. Muy bien. Este principio señala que se reducen posibles, más que todo, ambigüedades o efectos distorsionadores, ¿no? Buscando siempre la forma más simple o la más consistente. En definitiva, según este principio, siempre percibimos los elementos como unidades significativas y coherentes, ¿no? Rige un criterio de simplicidad. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Según lo dicho, primero se capta la configuración del todo y luego se analiza si se descompone en partes constituyentes de manera rápida, básica y simétrica. Ejemplo, ejemplo. Eh, Existe la tendencia de observar aquí un rombo, ¿no? Pese que en la figura encontramos dos letras K o dos letras M, ¿no? Como pueden observar, dos letras M o dos K, no, una K y otra K, un rombo o una M aquí y otra M acá, que está de cabeza, ¿no? Muy bien. Eh, Sin embargo, el rombo es la unidad más simple y significada de percibir. Claro, pues lo que yo te veo aquí, tú que ves acá, la mayoría me va a responder, ve un rombo, porque es la que sobresale, no es la que sobresale. Eh, y más simple de percibir, ¿no? La ley de totalidades perceptivas o principio de pregnancia se apoya en las leyes de agrupación de estímulos, ¿sí? Y esta ley de agrupación de estímulos lo vamos a ver a continuación. Muy bien, leyes de agrupación de estímulos u organización perceptiva. Eh, una vez separada la figura del fondo, se organiza la figura de tal manera que tenga sentido. De forma automática e instantánea. Se procesan algunas características fundamentales como el color, movimiento constante entre las luces y sombras, ¿no? Estas reglas que dan forma y orden a estas sensaciones elementales em, se conocen como principios o leyes de agrupación de estímulos. Las más frecuentes son cierre, ¿no? Que es la tendencia a percibir objetos o partes de las mismas que no estén presentes, pero completan una figura o cierra una figura, ¿no? De esta manera acaba lo indefinido con información ya conocida para el perceptor. Si yo te pregunto qué ves acá, tú me vas a decir un cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has organizado y has cerrado todo ello, ¿ves? Te das cuenta que están separados de forma aleatoria, están separados, ¿no? Entonces lo que tú haces es juntar, o a lo lejos puedes ver aquí un cubo. Entonces lo que ha hecho tu cerebro es cerrar, ¿no? Acabar la figura, cerrar una figura. Muy bien. Y luego tenemos semejanza, que es una tendencia perceptiva de agrupar objetos que son similares en apariencia, ¿no? Puedes poner aquí similaridad, ¿no? Similarity. Cuadrado, círculo, cuadrado, cuadrado, círculos, cuadrado, cuadrado, círculos, ¿no? Y lo puedes agrupar esto de manera aleatoria, ¿no? Cuadrados, círculos, cuadrados, de forma aleatoria. Entonces, tenemos una tendencia perceptiva. Estamos agrupando por apariencia, ¿no? Y tenemos proximidad, que es una tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos, o sea, uno cerca del otro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una campana, pueden observar aquí, ¿no? Esta proximidad. Ves varios círculos y están configurando una figura. Continuidad. Tendencia perceptiva de dar continuidad a figuras discontinuas en el propósito de percibir una totalidad o sentido, ¿no? Puedes, por ejemplo, aquí ver pasos. Y tú vas a tratar de darle continuidad, continuidad, y vas a seguir acá dándole continuidad, 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 ¿no? Alteraciones perceptuales. Aquí ya entramos a un tema ya dentro de la propia psicología, ¿no? Se caracteriza, perdón, por lo que son las ilusiones perceptivas y las alucinaciones. Las, más que todas, ilusiones perceptivas se definen como aquellos fenómenos en los que el estímulo percibido no corresponde con el objeto real. Los fenómenos ilusorios en percepción no se producen más que todo exclusivamente en el mundo visual, sino que las ilusiones ópticas son las más conocidas e interesantes.
Entonces, las ilusiones ópticas son un fenómeno natural, ¿sí? Es un fenómeno natural, no es que nosotros lo alteremos, no. Son ilusiones de la propia naturaleza en las cuales los estímulos físicos producen de manera consistente errores en la percepción. Las ilusiones ópticas se caracterizan por ser imágenes percibidas visualmente que difieren de la realidad objetiva. No, esto propio de la naturaleza hace que tú puedas, en este caso, alterar un poquito, ¿no? Alterar un poco la información visual que nos puede dar. Otras sensaciones resolviéndose por norma general, porque la mente humana acepta los datos visuales. Esta disposición se denomina preponderancia visual. ¿Sí? Recuerda este nombre, preponderancia visual, ¿no? Esto es cuando la mente humana acepta los datos visuales. Entonces, no siempre las ilusiones se producen porque los datos resultan engañosos. Se ha comprobado empíricamente que las expectativas y emociones también filtran las condiciones de la percepción. Lo característico es que siempre hay un objeto real como punto de referencia, del cual se percibe, en este caso, de manera distorsionada, ¿no? Ustedes pueden observar esta imagen y dirán, ya me estoy mareando, profe, ¿no? Es que esto es propiamente de la propia figura. Y tu cerebro lo está interpretando como si fuera, en este caso, como si estuviera en movimiento, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es aquí vemos lo que es aquí vemos lo que es la alteración, ¿no? Alteraciones perceptuales. Alteraciones perceptuales. Y entonces vemos lo que es los movimientos que se dan dentro de la figura, ¿no? Muy bien, entonces prosiguiendo con el tema, llegamos al punto de las alucinaciones, ¿no? Entonces las alucinaciones podemos considerar como pseudopercepciones, ¿no? En ellas el sujeto percibe algo que no existe en la realidad y pueden ser desde golpes hasta voces, en cualquiera de los casos. Las personas experimentan esta percepción como real. Estas alteraciones son, recuerden, psicopatológicas. Psicopatológicas. No se da en naturaleza, no se da en la naturaleza como son las alteraciones o las ilusiones perceptivas. No, estas alucinaciones son psicopatológicas, siendo característico en cuadros de enfermedad mental o ingesta de drogas. ¿Sí? Es que aquí ya no interviene la naturaleza, las luces, qué sé yo. Aquí ya se ve por dos, enfermedad mental o ingesta de drogas. Incluso puede ser todavía lo que es ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Sí? Muy bien. Y con este punto terminamos lo que es la percepción del tema de psicología. ¿Sí? Recuerden estudiar, ¿no? Y ver estos puntos tan interesantes, ¿no? Que siempre son materia de examen de admisión. Muy bien. Entonces, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídate y todo. Y sobre todo, sigue estudiando.